Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Tramado de Venezuela. Amenizamos todo tipo de eventos en todo el territorio nacional. Buenas tardes, vale, bienvenidos a este episodio que está sumamente interesante porque habla de algo que utilizamos todos y todas. Usted se preguntará en la calle, en su familia, ¿quiénes tienen redes sociales? Yo creo que el 95%, por no decir todo el mundo, tiene una cuenta en alguna de estas plataformas. Últimamente, bueno, se ha visto de manera como muy minuciosa y se ha observado viendo algunos detalles que son importantes, y es que cómo funcionan estas redes, ¿no? Y en qué momentos incluso pueden ser herramientas pues muy educativas o de comunicación que obviamente derriban todas esas fronteras, dependiendo. Si me quiero comunicar con alguien que está, no sé, en Alemania, lo puedo hacer fácilmente a través de una plataforma de estos, pero en momentos álgidos, en momentos complicados, en momentos difíciles, su funcionamiento pues da mucho que desear, y lo hemos visto en los últimos días, sobre todo en nuestro país. Así es, Jocelyn. Bueno, y para nadie es un secreto que obviamente acá en Venezuela, luego del 28 de julio, del proceso de elecciones en nuestro país, uno de esos dueños manifestó su posición política muy abiertamente en contra del presidente del Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro, y precisamente hizo toda una avanzada, ¿no? Emitiendo juicios de valor, colocando incluso hasta fake news, violando su propia normativa de esta plataforma, y por ende el Estado venezolano suspendió temporalmente por 10 días hasta que ellos presenten la documentación necesaria. Cito aquí lo que está escrito en esta página web, que pronuncia Cita F, dice que esperando que los representantes de la red social X, propiedad del magnate Elon Musk, presenten los documentos sobre sus operaciones en el país. Y esto no solamente está pasando acá en Venezuela, también está sucediendo en Brasil, incluso en el propio Estados Unidos. Ellos tienen una legislación en el cual están evaluando la posibilidad de suspender, por ejemplo, TikTok. Mira, este personaje no es solo con Venezuela. Reino Unido también ha hecho algunas denuncias pertinentes al respecto, y es cuando nos preguntamos cómo funcionan estas plataformas y al servicio de quién están. Sobre todo cuando hablamos de la libertad de expresión, es un tema que se discute mucho a través de esto, pero todo tiene una línea muy delgada de respeto. ¿Hasta dónde tengo la libertad yo de expresarme por allí, de insultar y de etiquetar a muchas personas, como lo hemos visto no solo en nuestro país, sino en unas realidades bastante cercanas y actuales? Y hasta dónde esa libertad también tiene, pues, digamos, ese límite, ¿no? Hasta dónde llega lo que digo a través de estas plataformas digitales. Y como ya decíamos, como él, hay varios dueños de estas plataformas que ya se han visto vinculados también a temas políticos y sociales, económicos en otros países. Así que el día de hoy vamos a hablar de la dictadura en las redes. A quienes les encanta hablar de libertad de expresión, pues es importante que estén atentos a este programa el día de hoy. Y otro elemento que queda allí siempre en tela de juicio es el tema de la confidencialidad de la información que se maneja allí, el tema del uso de los datos, para qué se utilizan estos datos, la privacidad de todo esto siempre está en tela de juicio, incluso el mismo WhatsApp, no solo en Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro hizo el exhorto que quienes quieran usarla, quienes deseen, bueno, está bien, pero ya advirtió de que por allí, de cierta forma, se está promocionando el odio, se está promocionando. No, y se estaba difundiendo información de líderes sociales en nuestro país. Exactamente. Entonces, es una cuestión, porque muchos quisieron satanizar esta medida y queda a libre albedrío de cada persona que decida cuál usar o qué red social le parece quizás mejor para compartir X o Y contenido, ¿no? Mira, estuve viendo, de hecho, algunas publicaciones relacionadas al tema de la dictadura como tal en las redes sociales y qué ámbitos puede tocar. Obviamente estamos hablando del tema político y del tema social particularmente, pero en muchas ocasiones hemos hablado de cómo las redes sociales se vuelven pues esa vía para el bullying, para la crítica constante, cómo esas redes sociales también se vuelven una ventana donde se muestra una falsa felicidad. Yo quiero leer un fragmento de una publicación que se hizo acerca de un
un documental llamado Happy, la dictadura de la felicidad en las redes sociales. Y aquí hay un especialista que dice algo impresionante, un psicoanalista. Las redes sociales amplifican la idea de una sociedad que busca profundamente la felicidad. Existe una especie casi de tiranía, no lo estoy diciendo yo, lo dice este psicoanalista, de exhibición de ella. El hecho de gustar activa regiones cerebrales, en especial aquellas que están implicadas en el circuito cerebral de la recompensa, que es el que interviene en las adicciones. Lo hemos mencionado en este espacio. Se trata principalmente de neuronas dopaminérgicas localizadas en una estructura bastante remota al del cerebro. Cuanto más liberas, más efectos placenteros experimentan. Y estamos hablando justamente de lo que proporcionan estas herramientas, ¿no?, al recibir o a dar me gusta. Y asimismo, lo que proporcionan estas herramientas o lo que generan o en qué se vuelven cuando nosotros utilizamos estas herramientas de forma indebida. Bueno, y tomando en consideración esto, también tengo aquí un portal del diario El País de España. Dice, Nueva York aprueba una ley para regular los algoritmos de las redes sociales y el uso de datos de los menores. Se trata de una medida pionera en Estados Unidos que se suma a iniciativas como la demanda presentada por la ciudad contra varias tecnologías por alimentar la crisis de salud mental juvenil. Entonces, lo que está diciendo Jocelyn repercute en muchas latitudes del mundo y que le están poniendo el ojo al tema del uso de las redes sociales. Incluso hay una legislación para que los chamos o los jóvenes puedan utilizar la red social a partir de los 17 años. Hay que revisar todo esto y ya lo han dicho las autoridades venezolanas que se va a hacer esa legislación para regular el uso de las plataformas digitales en nuestro país. Se tiene que dar un debate importante respecto a esto. ¿Pero tú sabes quién nos habla de este tema? Carla. Carla, adelante. ¿Te has preguntado alguna vez si las redes sociales nos están controlando más de lo que creemos? En la Edad Media, el sistema feudal era una jerarquía rígida donde los señores feudales tenían el poder sobre la tierra y los campesinos dependían de ellos para sobrevivir. Hoy, las grandes empresas tecnológicas han tomado el papel de señores feudales, controlan los datos, las plataformas y en gran medida nuestras vidas digitales. Esta nueva era feudal digital limita nuestra libertad, reduce la competencia y nos hace cada vez más dependientes de unas pocas compañías. La tecnología avanza a pasos agigantados, pero ¿estamos realmente progresando? El tecnofeudalismo nos plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos intercambiando nuestra libertad por comodidad? Buena pregunta. Se dice que hay una libertad, pero realmente creo que hay una dictadura. Bueno, eso lo vamos a discutir el día de hoy en este espacio. Queremos que ustedes participen a través de nuestras plataformas digitales, @aldia.tv8, @Josely Correa, @Roger Villegas TV. Por ahí pueden además enviar sus mensajitos, sus preguntas, porque el día de hoy va a estar muy interesante este tema que nos vincula a todos, porque como yo decía en un principio, la mayoría de nosotros tenemos una cuenta en alguna de estas plataformas, ¿no? Por supuesto. Vamos a conocer quién nos acompaña el día de hoy. Adelante. Ajá, ya está con nosotros Gloria Carvalho, tecnóloga, ya nos ha acompañado acá en Al Día. Bienvenida. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes y a toda la audiencia siempre por permitirnos este espacio. Mira, ¿hay o no hay dictadura en las redes sociales? Claro que hay dictadura, claro que hay dictadura. Creo que es uno de los sistemas más injustos en los que hemos caído. Deciden por nosotros, nos vigilan y somos como una especie de laboratorio gigante, de prueba gigante para ver qué ocurre cuando confrontamos nuestras emociones, nuestros sentimientos sin nuestra autorización. Hay una pregunta, Gloria, que es importante establecer, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, eso es paranoia, de repente cuestionar la forma de actuación de estas plataformas digitales. Lo hemos dicho, de hecho, en distintas oportunidades. A veces se censura un tipo de contenido y otro que debe ser censurado a través de estas plataformas, que llega a todo tipo de personas de distintas edades, no es censurado, ¿no? Entonces, ¿realmente cómo funciona? ¿Cómo funcionan realmente, por ejemplo, los algoritmos? Bueno, este es un tema bastante amplio y bastante complejo y quiero empezar por enfatizar de que la tecnología no es neutra. Yo creo que ya todos estamos en grado de entender que la tecnología no es neutra. Puede ser usada para bien o para mal. Entonces, ¿en qué se han caracterizado todas estas plataformas? En algún momento las llamamos Big Data.
Por ejemplo, hoy día es muy famoso tener un pequeño reloj que mide nuestras pulsaciones, pero ese reloj está conectado al teléfono. Y resulta que la red puede saber cuando yo me emociono por un contenido o cuando yo siento miedo, porque yo le estoy entregando a la red información, le estoy entregando mis sentimientos. Entonces, la red comienza a acumular mucha información de mí. Ustedes pueden hacer la prueba, si ustedes no se recuerdan dónde estaban este mismo día, hace un año, pues ustedes entran a Google y a través del rastreador del teléfono saben exactamente hace un año a esta hora qué estaban haciendo. Eso es algo que nosotros conscientemente no mantenemos en el cerebro porque nosotros vamos descartando cierto tipo de información, pero la red no la descarta. Entonces la red empieza a usar todo eso para intereses de ciertas corporaciones que pueden ser muy variados. Puede ser desde vender un producto, promocionar alguna circunstancia o, como lo hemos visto en los últimos días, puede tener intereses políticos, intereses hegemónicos. Es nuestra vida sin nuestro consentimiento entregada a un grupo de personas que mercadean con esa información. Ahora, que se vuelven dueñas de nuestro tiempo en ocasiones. De hecho, hace días hace un tiempo tocamos este tema también de otra forma, sobre todo con este control parental hacia los chamos, qué tiempo de repente están empleando este tipo de herramientas y plataformas. Y el otro día estaba investigando, obviamente, porque estaba haciendo unos apuntes para un programa y me despertó una alarma porque tenía ya creo que más de 2 horas conectada. Tienes más de 2, entonces se vuelven como dueñas también de nuestro tiempo de alguna manera, ¿no? Para eso están programadas, no desde ahora, desde hace más de 20 años, quien estudiaba telecomunicaciones, el objetivo era generar aplicativos que consumieran datos y que engancharan al usuario. Entonces las plataformas eran cada vez más exitosas mientras lograban atraer más usuarios. Pero en esa especie de vicio, porque termina siendo un vicio en el que caemos, dejamos de ser conscientes quizás de la violación a los principios que han establecido la humanidad. ¿A qué me refiero? Las leyes existen de hace más de 2000 años. Todo el mundo habla del derecho romano. Ya antes de Cristo se hablaba, por ejemplo, de los delitos morales. Era una pena cometer delitos morales. Ofender a alguien hace más de 2000 años era un delito. Amenazar a alguien era y sigue siendo un delito. Entonces nosotros no podemos perder eso de vista. No importa que el medio sea o parezca nuevo, súper tecnológico, el delito sigue siendo el mismo. Intimidar, amenazar, sigue siendo un delito. Entonces, a veces estas corporaciones intentan hacer ver como que esto es algo nuevo, a veces hasta con los nombres, los prefijos, y no tiene nada que ver, tú no te puedes meter aquí porque esto es un nuevo universo en el que yo creé. Y es virtual. Entonces esa palabra virtual a veces se usa como para engañarnos. Mira, yo no estoy haciendo nada malo porque esto es un mundo virtual. Es distinto a la realidad. Sí, exactamente. Entonces es a veces peligroso hablar de ciberespacio, porque si uno busca la definición de ciberespacio es algo que existe en un universo virtual. Ya va, pero cuando tu universo virtual me está generando afectaciones reales, físicas, entonces nos tenemos que ir al plano de cómo se organiza una sociedad. Una sociedad no puede permitir el odio, no puede permitir la violencia, no puede permitir el miedo y la intimidación en su población. Ahora, desde ese punto de vista y en ese mismo sentido, lo que sucedió tras ese anuncio del Estado venezolano de hacer la provisión de esta red social X durante estos 10 días, y ellos están a la espera de que ellos presenten la documentación requerida para reactivarla, quizás explicar un poco a la población en cuanto al marco legal que tiene un Estado para hacerlo, porque no ha sido Venezuela el único que ha tomado esta medida contra esta red social, y otras, incluso Estados Unidos, lo decía iniciando el programa, está en evaluación de suspender, por ejemplo, TikTok. Es totalmente válido, ¿correcto? Así es, esto es una discusión mundial. ¿Por qué es una discusión mundial? El nuevo escenario al que nos enfrentamos es que estamos claros que ahí se cometen delitos, insisto, la amenaza, el miedo, la violencia, la injuria, son delitos desde hace más de 2000 años. La dificultad ahora es que son delitos
que pareciera ser transfronterizo. Es decir, ¿quién cometió Mayor complejidad. ¿Quién cometió el delito? Entonces entramos en el tema de la soberanía de los estados. Yo puedo tener como Estado, como la tenemos, una legislación muy robusta, pero si el agresor, el dueño de esa plataforma, no responde ante el Estado, y no es el caso único del Estado venezolano. Venimos de celebrar más de 3 años de reuniones de algo que se llamó un comité ad hoc para crear una convención internacional para prevenir el uso de las telecomunicaciones con fines delictivos. Eso es una discusión de la Agencia de Naciones Unidas, donde participamos todos los países, incluido Venezuela, para tratar de determinar cómo se hacen estos casos. Cómo se hace cuando hay una empresa que por intereses económicos, personales, políticos, está cometiendo delitos en un estado, pero ¿a quién buscas? ¿Dónde está el representante legal? ¿Dónde están los activos de esa empresa? ¿Dónde está la permisología? Por ejemplo, una radio, un canal de televisión, que son también medios de comunicación, tienen muy claramente establecido que no puede promover el odio, no puede promover la violencia, no puede caer en amenazas hacia la vida, hacia la paz. Si eso ocurriera, pues los dueños de ese canal de televisión saben que deben responder ante la justicia. Entonces el mundo, no Venezuela, se está dando cuenta que hay con estas plataformas como un territorio allí que trata de escaparse de la legislación, y a intereses que les conviene decir que eso es censura. Exacto. Violar los derechos de la población no puede ser permitido por ningún Estado. Las libertades dejan de serlo cuando comienzas a afectar los derechos de la población. Mi libertad de expresión no puede estar por encima de tu libertad a la paz, a la tranquilidad, a vivir sin amenazas. Es así. Y además que, o sea, tomando en consideración en este caso que el propio dueño de esa plataforma digital ha emitido juicios de valor e incluso ha violado sus propios lineamientos de los fake news y este tipo de opiniones que hemos contra Venezuela, ¿no? Yo voy a introducir aquí un elemento para ponerle picante a la discusión. El señor Elon Musk salió quizás, o se hizo más famoso con un chip. Debieron leer de él, ¿no? Que potencia la inteligencia. No sé si lo vieron, Neuralink, un implante cerebral con unos cablecitos que lo vende, incluso le dieron permiso en Estados Unidos para comenzar a comercializar ese chip que de alguna manera interactúa, así lo publicitan, interactúa con el cerebro y te hace más inteligente, y tú no tienes que quizás teclear en una computadora, sino tú controlas tu teléfono celular vía wireless. Ahora imagínense, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos le dio permiso a ese chip de Neuralink. Ahora imagínense ustedes, después que conocen mejor la personalidad del dueño de esa empresa, tener un chip de esos implantado en el cerebro. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es así, y es la interrogante que dejamos de hecho para irnos a la pausa, porque no es poca cosa, no es paranoia, como siempre decimos, hay que investigar muchísimo acerca de quiénes son estos personajes, hay que ser muy cuidadoso de hecho de lo que nos llega a través de estas plataformas, cuidarnos de qué compartimos, incluso en momentos de emocionalidad, cuidar hasta lo que escribimos, porque quizás en el momento no entendemos la repercusión que pueda tener eso, y eso es muy importante. O sea, ese tipo de delitos están siendo estudiados para que cada vez sea más riguroso el tema de la ley con respecto a este tema, así como crece pues el tema de la tecnología, el tema de las herramientas también y la libertad de usarlas, crece también una responsabilidad gigante sobre estas herramientas. Y sobre todo quienes aupan a otros a hacerlo y después le llega alguna operación tum tum y bueno, después andan llorando. Mira, vamos a un momento de publicidad, Jocelyn. Es momento de publicidad. Tengo que contarte algo. Recibiste un mensaje con los datos del pago móvil. Tengo un truco para ti. Con la APP del Banco de Venezuela resuelves en un juácata con pago móvil BDB. Te explico cómo. Solo cópialo, pulsa el botón, pegar datos y listo. Así de fácil, tu celular se convierte en tu billetera. Descarga la BDB app y lleva al banco número 1 siempre en tus manos. Y es que en el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Pausa. Ya venimos.
Quiero desde acá, desde la coordinación de la maestría, enviar un caluroso saludo y abrazo para ese maravilloso equipo del programa Al Día de Venezolana de Televisión. De verdad, mis más sinceras felicitaciones y auguro pues un futuro promisorio para todo ese extraordinario y maravilloso equipo. Continuamos con más de Al Día. Estamos conversando sobre la dictadura en las redes sociales y usted puede mandar su mensaje a @RogerVillegasTV, a @Jocelyn Correa y aldía.tv8. Estamos conversando con Gloria Carvalho, que está acá con el estudio con nosotros. Ya nos decía varios elementos allí, sobre todo este chip de Starlink. Estaba revisando y de verdad que desde el 2016 están operando y con esto de implantarnos un chip es una locura. Pero quería preguntarte también, Gloria, sobre el tema de la confidencialidad en estas plataformas, ¿no? Eso es algo que también ha estado en tela de juicio y la privacidad de los datos. ¿Qué tan confiable puede ser estas plataformas digitales en ese sentido? Bueno, ahí el producto uno dice, ¿cómo se mantiene una red de servidores, por ejemplo, para sostener plataformas como YouTube, como TikTok? Todo eso requiere lo que nosotros le decimos unos hierros. Y son muchos hierros que cuestan mucho dinero. Entonces, si uno piensa, ¿cómo se mantiene? Bueno, porque uno cree que es gratuito, en realidad tú estás pagando con tus datos. A eso iba. ¿Qué mercado se esconde detrás de todo eso? De ese aceptar y estoy descargando una aplicación que es completamente gratuita. Estás entregando absolutamente toda tu información de todo, de tu ubicación, de tus gustos, de tus preferencias, para luego esos datos ser vendidos a diferentes propósitos, para estadísticas, para marketing, para cualquier cantidad de fines comerciales. Y ahí volvemos otra vez a tratar de decir que eso es un mundo virtual y tratar de alguna manera de eximirlo de las leyes. Cuando uno va al médico, jamás va a pensar que su doctor va a tomar los datos de las patologías, de los padecimientos y los va a vociferar públicamente o se los va a entregar a una empresa que vende el medicamento de la patología que yo tengo para que me toque la puerta y venga a vendérmelos, ¿verdad? Eso no ocurre. Bueno, eso es lo que hacen las redes sociales. Si tú nada más buscas por Google un tipo de enfermedad, a los días siguientes recibirás las publicidades de las cosas que recomiendan para eso que tú buscaste los días anteriores. Entonces, la moneda de intercambio en las redes sociales es nuestra privacidad. En el momento en que tú entras en una red social, estás entregando todos tus datos, toda tu información. Y además de eso, hay una realimentación que tú no pediste. Con la telefonía móvil, por ejemplo, estaba clarísimo que tú no puedes recibir un mensaje de texto que tú no autorizaste. Claro. Entonces, si eso sucedía, hay un lugar donde tú vas y pones la denuncia y dices, mira, de este número me están mandando unas publicidades que yo no autoricé. Ay, ¿por qué con las redes sociales yo sí puedo recibir cosas que yo no solicité? Ahora te pregunto, Gloria, eso que mencionamos hace algunos segundos parece ser lo que nos han explicado de cómo funciona el algoritmo, ¿no? Es decir, ellos van viendo que me va gustando, que me va generando pues cierto tipo de emoción, dependiendo también de las intenciones que tenga y me va mostrando ese tipo de contenido. Pero yo le comentaba a Roger hace unos programas atrás donde hablábamos también del tema de las plataformas digitales y yo le decía, en ciertos días particularmente, hablando de Venezuela, que sigue dando de qué hablar, qué pasó en los días sucesivos al proceso electoral venezolano, incluso antes, a mí se me mostraba contenido que no tenía nada que ver con lo que a mí me gustaba. Es decir, más allá del funcionamiento de ese algoritmo, de lo que yo le digo, lo que me gusta o lo que comento, o el tiempo, como en el caso de TikTok, que paso viendo ese video, les dice a ellos que ese tipo de contenido es el que me está gustando. Hay un tipo de contenido que es inducido también a través de esta plataforma. Por supuesto, vendes publicidad. Publicidad para múltiples fines, publicidad política, publicidad para generar como un estado de estrés colectivo, es publicidad también. Entonces, ahí lo que mueven son intereses económicos y por eso viene el tema o nace lo que nosotros le decimos influencer. Entonces, ¿qué venden estas redes? La cantidad de público que tienen conectado en tiempo real. Así como el programa de ustedes, su audiencia sabe a qué hora
ustedes están en línea y se conecta todos los días a ver el programa que les gusta. Y ustedes hacen, como hicimos hace rato, una publicidad del Banco de Venezuela. Esa publicidad va a ese grupo de usuarios. Si ustedes tuvieran muchísimos más usuarios, entonces probablemente tendrían más pautas publicitarias. Es el mismo pensamiento, pero sin ética. La gran diferencia aquí es la ética, ¿no? Cuando yo te lanzo un contenido de repente de la señora esta que quiere quemar el país, tú estás buscando un video, no sé, de animales, de manualidades, y te tiran uno de manualidades y 3 de la señora diabólica. A ver, ahora, eso cuando nosotros apretamos ese botoncito que dice aceptar términos y condiciones, es el aval de ellos para decir, epa, yo te lo advertí, que tú no lo leíste, es otra cosa. Así es, eso ha sido motivo de discusión mundial. Los términos también. y condiciones. Sí, porque en realidad eso es una coacción. ¿Por qué digo que es una coacción? Porque si tú le dices que no lo aceptas desde el momento que tú compras el dispositivo, si tú no le das una cuenta a Google o si tú no aceptas los términos y condiciones, No puedes usar. no funciona. Simplemente no funciona. Entonces tú le dices, no quiero, o solo cuando es necesario, está bien. Y apenas vas a abrir, no sé, un chat, te dice, bueno, cambia La configuración. Anda y cambia la configuración porque si no, no funciona. Me devuelvo otra vez a las leyes de las 12 tablas de año 400 antes de Cristo. La intimidación, los hechos bajo coacción no son lícitos. Nosotros estamos siendo coaccionados a aceptar para que después la empresa diga, no, yo le pedí permiso a Roger para que él me entregara toda esa información y después yo hacerla pública. Además que se ha vuelto también, ya que hablaste del tema de los influencers, ¿no? En nuestro país, en otros países también lo hemos visto, pero obviamente tenemos este ejemplo como más cercano acerca de lo que sucedió acá. O sea, el hecho de que tú presiones a una persona por ser pública a que exprese algún tipo de opinión también se vuelve como una especie de dictadura. O sea, si no hablas o lo que digas, o sea, te juzgo por lo que dices y por lo que no dices también. Existió como una especie de presión de ciertos personajes, incluso que no estaban aquí o que no están en Venezuela, a esas otras personas que son públicas y que decidieron de repente no hacer... Es aún más dramático y diabólico de lo que estás diciendo, porque entonces el que dice no me presto para eso, es sometido a unas consecuencias bien diabólicas de amenazar a su familia, de agredirlos en los espacios públicos, de bloquearles contratos. Entonces, veamos aquí el peligro de decir, no, eso es virtual, es el mundo virtual, son las redes sociales. No, tú estás perturbando la vida real de las personas. Yo, en lo personal, no soy partidaria de tratar de separar el ciberespacio de la realidad, porque esa es... Tiene consecuencias. Exactamente, eso afecta nuestra vida y como dice la ministra Gabriela, se han convertido en las redes de la angustia, las redes del terror. Tú te metes en este momento, buscas información de Venezuela y ahí sí aplica el término virtual. Ahí hay un presidente virtual. Solo vive en ese mundo de las comiquitas, prácticamente. O te metes en algún chat de estos de inteligencia artificial y lo que te dicen, tú dices, sí, esto es así. Eso es lo más peligroso de esto. No somos nosotros, que estamos aquí en nuestra cotidianidad y que sabemos que esto va a otras partes del mundo y hay quienes se creen ese relato. Eso es lo más peligroso. Eso es lo más complicado, claro, ¿no? Así porque genera una falsa opinión de los hechos. Nuestros connacionales, algunos han sido cargados de odio, pero los que no están cargados de odio, igualmente los que están fuera del país, viven en pánico porque siguen teniendo familia adentro y creen que nosotros aquí nos estamos matando por las calles, que ya no podemos vivir. Entonces, también están siendo perturbados por una amenaza, aunque la vivan de forma diferente a los que estamos dentro del país. Es quizás hasta más angustioso. Tienes a tus seres queridos y bueno, y crees que están viviendo un mundo de tragedia, pero todo es una realidad virtual. Mira, no, y además ha pasado también un elemento de que existe una dictadura porque quienes no se alineen a esta posición de los dueños de estas plataformas también son, como dicen, baneados. Aquí me escribe Tony Acosta desde Guayana, Estado Bolívar, y dice, Roger,
que Instagram eliminó mi cuenta porque soy fiel defensor de la revolución. Cuando estaba en vivo el presidente Maduro, tuve que abrir otra cuenta. Y de estos hay millones, incluso compañeros acá del canal, personas que usan TikTok, que les han bloqueado la cuenta, incluso el propio presidente de la República. También en las mismas cuentas en Twitter. O sea, aparte que tú no te puedes expresar, si te expresas de diferente a la posición que el dueño de esa plataforma decida, te bloquea. Mira, con respecto a esto, tú mencionaste también a la ministra Jiménez hace un rato y ella decía el 14 de agosto que estos ataques cibernéticos contra nuestro país, que también entran en esta especie de dictadura, ¿no?, sobre quién tiene realmente el control de estas plataformas digitales, habrían costado más de 100 millones. Y el lunes manifestó que unas 126 plataformas han sido atacadas y han sido vulneradas también por estos ataques, ¿no?, hechos desde distintas plataformas y de estos dueños particularmente, de quienes manejan pues estas herramientas. ¿Qué tan peligroso es esto además, no? Bueno, sobre todo desde que vivimos la pandemia, el mundo, no solo Venezuela, intentó informatizar muchos procesos. No podíamos salir de casa, entonces lo que debíamos hacer en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en una oficina de atención pública, comenzamos a hacerlo desde Internet. Entonces, perturbar o tratar de atacar los portales del Estado es algo que en realidad para Venezuela no es nuevo. Siempre hemos estado sometidos a ataques. En todos los procesos electorales de los más de 30 que hemos tenido, siempre tuvimos ataques. Lo que cambió fue la magnitud del ataque. Entonces, Venezuela cuenta con un grupo importante de expertos que han ido como blindando los sistemas. Pero voy a tratar de hacer una analogía quizás para los que están en casa de qué es un ataque por denegación de servicio. Pudiese estar en el debate, aprovechando esto que estás diciendo, para la legislación incluso llevar un debate acerca de la ciberseguridad. O sea, sí, para blindar estas plataformas. Claro, lo que pasa es que volvemos al hecho de que son delitos que se cometen de forma transnacional. Entonces, claro que es bueno tener una legislación nacional robusta, pero ¿qué haces con la legislación nacional cuando tus atacantes vienen de afuera? Claro, son necesarios convenimientos multinacionales en organismos de cooperación internacional para prevenir estos delitos, porque son delitos. Imaginémonos que hay una farmacia. Y entonces nosotros nos ponemos de acuerdo para asistir todos a la misma hora y al mismo momento a esa farmacia, aunque no necesitemos un medicamento. Okay. Vamos a hacer una cola larguísima. Se satura. Exactamente. Entonces, cuando llegue una persona que necesita el medicamento, no lo va a obtener porque el farmacéutico tiene que atender a 1.500 o 2.000 personas que están adelante, que en realidad van solo a hacer una pregunta, no van a comprar ningún medicamento. Eso es más o menos un ataque por denegación de servicio. Entonces construyen lo que llaman las granjas de bots, que serían estos usuarios que van a hacer una pregunta al farmacéutico y emiten peticiones a un sistema. Entonces, cuando hay millones de peticiones simultáneas, 30 millones de peticiones en un minuto, el usuario que realmente está en Venezuela y quiere hacer una solicitud simplemente le dice que no es posible procesar la solicitud. Creo que lo has explicado de una manera sencillísima, porque hemos escuchado tanto estos términos que es así como debemos explicarle a la gente acerca de qué es lo que ha sucedido y acerca de este tipo de ataques, porque son varios, ¿no? Son de distintos tipos. Sí, yo no sé cómo estamos del tiempo, pero un poquito para tratar de digerir esa información que sale por los medios. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que tenemos pruebas de los ataques, ¿qué es Internet? Internet es normalmente consultar una información que está en un servidor. El servidor es como una biblioteca. Y esas bibliotecas, casi todas, son de estos grupos Facebook, Meta, y están fuera del país, esos servidores. Entonces nosotros mandamos un mensajito que pide, por ejemplo, un video y viene el video picado imagínate que son cartas. Yo mando una carta para solicitar un video, pero de regreso vienen 1.000 cartas o 2.000 cartas. Entonces normalmente el tráfico de solicitud es muy pequeño y el tráfico de entrega es muy grande.
¿Cómo vemos nosotros ahorita el mapa de Venezuela? Que no lo ve Venezuela solamente, lo ven agencias de ciberseguridad en Estados Unidos, en Rusia, montones de mensajes de solicitud hacia portales venezolanos. Eso es atípico, eso es como que si estuvieran colapsadas todas las rutas aéreas que vienen a Venezuela. Son las rutas, pero las rutas de internet. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué hay en Venezuela que solo hay solicitudes y solicitudes? Entonces también negar que han existido, que siguen existiendo ataques informáticos es solo una intencionalidad política. Solo una intencionalidad desestabilizadora. Las pruebas están allí de que nuestros canales de internet, los que entran a Venezuela, están saturados de solicitudes hacia nuestras páginas. ¿Qué hace alguien de Alemania metiéndose, por ejemplo, en la página del Sistema Nacional de Ingreso Universitario de Venezuela? Ustedes me lo pueden explicar. ¿Qué hacen 5 millones de personas en el exterior metiéndose en esa página si nosotros tenemos menos de 300 y tantos mil, 400 mil bachilleres? Mira, Gloria, precisamente en ese sentido, la semana pasada, en el contexto de nuestro aniversario, tuvimos al ministro de Comunicación e Información, vicepresidente Freddy Ñáñez, ¿no? Y hace unos días también comentó que es el momento de legislar sobre las redes sociales. En este sentido, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cuáles serían aquellos aportes, si nos puedes adelantar algo, que va a aportar en este sentido para legislar y regular el uso de estas plataformas? Bueno, nosotros afortunadamente tenemos un camino andado. Nosotros desde la época del comandante Chávez, con algo que le llamamos el decreto 3390 y después con la ley de infogobierno, establecimos ciertas pautas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las aplicaciones que dan servicio en Venezuela deben estar alojadas en servidores nacionales. Okay. La data de los venezolanos no debe irse al exterior. Esto tiene sus asteriscos, porque todas las plataformas del Estado venezolano están alojadas en servidores en Venezuela. Pero cuando los usuarios de manera autónoma deciden registrarse, por ejemplo, en un portal que reside fuera de nuestro territorio, queda un poco difícil normar. Entonces, ¿qué aporta el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Por ejemplo, toda la formación, la asesoría de cómo llevar eso a software libre con los debidos estándares de seguridad informática, porque yo puedo tenerlo en un servidor nacional, pero si no tengo blindado ese registro de información, también puedo ser víctima de una sustracción de información. Pasó recientemente con una de las operadoras privadas de telefonía móvil en el país, ustedes lo deben recordar, que sufrió un hackeo. Entonces el Estado no está solo para las instituciones del propio Estado. El Estado está para todos los venezolanos y venezolanas, para todas las empresas privadas que hacen vida en nuestro país, porque al final resguardan datos de nuestros connacionales. Nuestro interés es que tengamos garantía de la privacidad y de la seguridad de nuestros datos. Excelente. Pausa. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos con más del día. Jocelyn, Roger y ese maravilloso equipo que lleva este programa día a día en el que hemos estado participando y hablando de turismo. Feliz cumpleaños, esperamos que sigan los éxitos. Un abrazo. Miren, estamos de vuelta en Al Día hablando de la dictadura de las redes. Por ahí ya nos han llegado varios mensajitos. Estábamos conversando en la parte anterior con Gloria y se suma una nueva persona a este espacio, comunicadora además de nuestro país. Así es, le damos la bienvenida a Orlenis Ortiz, investigadora y comunicadora. Bienvenida al día. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, aquí estamos para combatir. Mira, para precisamente combatir, te hago la pregunta con que iniciamos con Gloria. ¿Hay o no hay una dictadura en las redes sociales? Por supuesto. De ahí hemos dicho siempre que el mito de que son unas plazas públicas se rompe, porque todo esto pertenece a un conglomerado de empresas y esos son realmente empresas privadas que todo lo que está allí responde a esos intereses. ¿Y cómo se ha visto denotado en ese sentido en los últimos, sobre todo a partir de luego del 28 de julio, desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que allí hay un combate que fortalecer y quintuplicar. O sea, ya tenemos bastante presencia desde aquel 2009 del famoso Chávez Candanga que se lanzó en las redes sociales y muchísima gente llegó a hacer vida militantemente en esos espacios.
Y creo que eso ya es parte de nuestra cultura combativa. Todas las generaciones se suman a esto y ahora mucho más en defensa de la victoria del 28 de julio. Gloria, decíamos hace un rato que cuando hablamos de estos temas es importante el tema de la educación y quizás muchas personas no conocen en qué lugares de repente se puede seguir formando con respecto a esto, porque las plataformas están. Esas plataformas no van a desaparecer. Hay un trabajo que tiene que hacerse por crear plataformas nuestras, con nuestra identidad, pero obviamente eso no va a ser de un día para otro, y más cuando tenías un relato de repente de utilizar plataformas como TikTok o vencer el baneo a través de TikTok, pero ciertamente sabemos que ese tipo de plataformas han saboteado pues todo este proceso y la verdad de nuestro país que no quieren reconocer a nivel internacional. ¿En qué espacios se pueden desarrollar? ¿Qué tipo además de formación se está dando desde nuestro país de forma incluso gratuita para quienes nos están viendo y quieren saber un poquito más acerca del tema, para mirar con lupa incluso estas plataformas que utilizamos todos los días y que pueda hacerse de forma gratuita y en línea incluso también? Bueno, nuestro Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología va a cumplir cerca de 2 años una plataforma, se llama Mujer, la innovación está en ti. La lanzamos pensando en mujeres, pero también los caballeros son recibidos. Ahí tenemos en este momento más de 60 cursos totalmente gratuitos, como lo decías, algunos son en línea, otros son presenciales, desde cursos para principiantes de sistemas de telecomunicaciones hasta cursos avanzados de ciberseguridad. Hay para todos los gustos. Eso es un complemento a lo que llamamos los planes conducentes a título de todo nuestro sistema público de educación. Prácticamente todas nuestras universidades cuentan con programas de formación en el área de informática, de ciberseguridad, y acá lo que hacemos es como unos cursos de actualización para personas que están interesadas en el área, no necesariamente deben ser profesionales en el área, es abierto a todos y todas. Ahora, Orleni, ¿cómo hacerle frente a todos estos ataques? Ya lo mencionábamos durante el programa, que ya sabemos quiénes controlan estos grandes medios de información, si se quiere, en redes sociales. Pero bueno, hay una realidad que nosotros queremos mostrar y queremos dar la batalla en estas plataformas. ¿Cómo hacerlo cuando tienes al enemigo, quien es que controla esta plataforma, no? Bueno, yo creo que ahí lo primero que debemos hacer es asumirnos comunicadores todos. O sea, no solamente un periodista, no solamente una persona que trabaje para un medio de comunicación debe hacer las veces de comunicar lo que ocurre. Creo que cada ciudadano, cada venezolano y cada venezolana tiene en su haber una herramienta, así no sea un dispositivo inteligente. Yo decía mucho en algunos talleres que impartimos sobre el detalle que puede generarse a través de registrar todo lo que ocurre. Ejemplo, una persona puede ser ella misma testigo de un acontecimiento, registrar, no sé, en el caso de las mal llamadas guarimbas, todo este tema de terrorismo urbano, si está, por ejemplo, unas personas violentando la ley, quemando algún edificio público, todo esto, esta persona puede identificar la estatura de esta persona, la contextura física, la edad aproximada, si tiene algún tatuaje, qué hora era, en qué lugar se encontraba. O sea, el registro está en absolutamente todo, no pasa solamente por grabar un video o tomar una foto. Entonces creo que mientras nuestra población cada vez más se convenza de que debe ser parte activa de todos estos registros, entonces cada vez más personas van a asumir la cuestión, porque de repente hay personas que no producen contenido, que no graban como tal un material o que no trabajan en algún programa de edición, pero una vez que les llega el contenido sí se convierten en una plataforma importantísima de difusión. Hay una cuestión a la que yo le llamo la vida después del post, y es que todo lo que haces después que publicas es bastante valioso para poder expandir ese alcance de la información que estás compartiendo. No es solamente responder ante lo que está haciendo la derecha internacional y todo el fascismo digital que ahora estamos viviendo, sino también mostrar lo que realmente ellos ocultan de Venezuela, que es nuestro principal tesoro, pudiéramos decir. ¿Te ha pasado en toda esta lucha de comunicación digital que te han bloqueado, te han tumbado la cuenta, te han tumbado una y otra vez? Te han baneado. En 2017, justamente en este ejercicio de visibilizar la verdad de Venezuela y combatir la desinformación que en ese momento había, mi primera cuenta en Twitter, Orleni07, fue suspendida, mutilada, sin derecho a nada. De hecho, me recibí un correo de parte de Twitter diciéndome: deje de enviar apelaciones porque esta cuenta dejará de ser monitoreada. Ah, caramba. O sea, no tienes ni siquiera derecho a eso. Después pasó lo mismo con Meta en el Instagram, a comienzos de año. Ahora tengo una cuenta distinta, pero bueno, yo creo que siempre debemos estar allí combatiendo y no cediendo espacios en ninguna de estas plataformas. Yo creo firmemente en que el terreno ganado
no se abandona. Y en cuanto a la creación de estas nuevas plataformas, ¿estarías de acuerdo con que se creen estas nuevas plataformas? Es absolutamente necesario, indispensable y urgente. Ya no solamente es importante, ahora también es urgente que, bueno, escenarios donde la propia población venezolana, desde los niños incluso, puedan internalizar la necesidad de formarse respecto a esto. Me parece maravilloso lo que acaba de decir la compañera sobre lo que está a disposición en términos formativos, porque en este país no hay tanta cultura de eso para esas cuestiones, ¿no? Siempre es como que un sector muy específico el que quiere capacitarse sobre esto, porque le gusta la computación, porque le gustan estas cosas, y en realidad hay todo un mar de actualidad que debemos nosotros conducir a nuestros espacios formativos en todos los niveles, no nada más a nivel universitario, no nada más para nivelarse, sino también a los niveles más básicos que hay para ponernos al día, digamos, con la actualidad tecnológica internacional. Gracias por la publicidad. Bueno, por acá nos llega un mensajito a través del Instagram. Dice Álvarez Menator, escribe: mis cordiales saludos a la doctora Carvalho de parte del doctor Álvarez del Instituto Anatómico de la Universidad Central de Venezuela. Muy buena explicación, muy buena la posición sobre lo virtual. Nada de lo virtual es real y nos está afectando muchísimo. Aquí dice lo siguiente: sin dudas hay una dictadura en las redes sociales, se están utilizando con claros intereses económicos y políticos en este momento en Venezuela, permitiendo mensajes de odio, incluso llamados explícitos, a agredir e insultar, en este caso a personas que apoyan a la revolución bolivariana. No se puede permitir, se deben aprobar las leyes pertinentes y aplicarlas ya, para luego es tarde. Debemos hacer respetar la libertad de nuestra patria. La felicito por este tema tan vigente. Mire, por aquí hay una cita que quiero compartir con ustedes y ya para cerrar, a modo de reflexión, de que cada uno nos deje como un mensajito, porque va a ser un tema que va a seguir dando de qué hablar en los próximos días, y mientras mejor estemos informados acerca de este tema, es como tú dices, mejor vamos a dar la batalla a través de estas plataformas y vamos a ayudar a crear otras que sean más nuestras. Marta Peirano, ella es española. La imagen que se transmite de internet no es real, la han creado las tecnologías. Ella es periodista y escritora y escribe un ensayo que se llama El enemigo conoce el sistema. Ahí establece como un contraste entre la percepción de que Internet es libre, lo que hablábamos hace un rato, de esa falsa libertad de Internet, y democrático, entre comillas, y la realidad de que sus gestores y usos son opacos y proclives a la manipulación. Quisiéramos como un mensajito ya para cerrar, porque creo que sí, ya estamos en la raya. Gloria. Bueno, yo creo que esto nos ha permitido, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Claro. Ya el pueblo venezolano, los hijos y las hijas de Bolívar, los hijos y las hijas de Chávez, sabemos de qué se trata todo esto. Lo que no podemos permitir es que nos quiten ese sentimiento venezolano de amor, de compartir. Yo venía llegando por acá y recordaba los tíos de ustedes, su mamá, su papá, siempre tenían un hijo, una hija de crianza, ¿no? Los venezolanos somos así, somos amorosos, somos abiertos, somos cálidos, y estas redes sociales lo que pretenden es cambiar ese sentimiento y ponernos a pelear unos contra el otro. Yo creo que hay que apagar un ratito el teléfono, salir a pasear a un parque, ver unos pajaritos, un perrito, abrazar y saludar al vecino y saber que estamos hechos de amor. Desconectarnos un rato, ¿no? Bueno, Gloria, con respecto a ese tema, uno que otro, obviamente no son todos. Nosotros hemos buscado pues ser un espacio que hable desde las distintas visiones de distintos temas que forman parte de nuestra cotidianidad. Pero uno que otro invitado de repente que nos acompañó se eliminó hasta de las publicaciones. Es decir, él no valoró el significado de estar acá hablando de su especialidad y sencillamente, como somos un canal que se transmite por Venezolana de Televisión, él decidió eliminarse de repente de las publicaciones. Y ese tipo de cosas quizás hay que saber cómo separar, ¿no? O sea, existe un grado de tolerancia y, como tú dices, un sentimiento que es muy venezolano que debemos seguir rescatando a través de estos espacios. Orlenis, tu reflexión a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, yo creo que aquí debemos estar orgullosos del momento que estamos viviendo. Yo venía pensando en el camino en eso, que uno no dimensionó en un momento de repente lo que significaba estar en el poder de la República Bolivariana de Venezuela siendo más joven, pero ahora siendo un poco más más viejitos allí, un poco más adultos, podemos dimensionar lo que significa estar dando la batalla desde Venezuela. O sea, no solamente por un tema nacionalista o patriótico o de que estamos acá, de identidad nacional, sino también por lo que significa eso geopolíticamente. Entonces yo creo que hay una responsabilidad importantísima que asumir, que proyectar
y allí nosotros seguimos teniendo muchos vacíos legales. Creo que debemos acelerar esos tiempos de las discusiones respecto a lo que debe surgir legislativamente hablando sobre las redes sociales. Ya estamos con el tema de la ley antifascista, ya se dio el tema de la ley contra el odio y creo que todo este pack de leyes debe cada vez más robustecerse para proteger a la población, porque nosotros todavía, en términos generales, si hablamos, no conocemos lo que son, por ejemplo, nuestros derechos digitales, ergo no conocemos tampoco los delitos digitales en específico. Yo creo que al respecto de eso también debe haber mucha formación. Así que bueno, a dar la batalla en todas partes y no nada más en las redes, también en la calle. Así es. Agradecemos a Orlenis Ortiz, investigadora y comunicadora, también a Gloria Carvalho, tecnóloga, por todos sus aportes durante este programa. Y mi mensaje también va a los padres y representantes muy atentos, señores, a estas plataformas como Minecraft, como Roblox y estos videojuegos que también promueven el odio e incitan a la violencia. Pendiente. Sí, por ahí han circulado varios videos con respecto a estas plataformas que dejan mucho que desear. Nosotros nos vamos, agradecemos siempre su compañía y bueno, mañana estaremos tocando otro de nuestros temas para que ustedes participen también a través de las plataformas digitales. Cuídense mucho. Feliz tarde. De Venezuela. Amenizamos todo tipo de eventos en todo el territorio nacional. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.